Esto de componentes es un término global porque en Angular, en React y en Vue.js se habla de componentes en sí. A nivel frontend ya es un nuevo concepto desde la evolución que ha habido después de AngularJS. El frontend ya se maneja mediante componentes, módulos, etcétera. Ya es un nuevo concepto que actualmente se maneja en frontend. En palabras simples, un componente, ya sea en Angular, React o Vue.js, es un elemento que está compuesto por un archivo de template, que sería el HTML, un archivo de lógica, ya sea TypeScript, JavaScript o TypeScript X, y un archivo para los estilos. Este puede ser CSS, SCSS, SAS, etc. Entonces, un componente generalmente tiene tres cosas básicas: template, archivo de lógica y archivo de estilos. Ahora vamos a hablar algo fundamental de los componentes, que son los inputs y los outputs. Los inputs y los outputs lo vamos a ver igual en las tres tecnologías que les acabo de mencionar: Angular, React y Vue.js. En términos simples, para que se entienda antes de hacer los ejemplos, un input, claramente como su nombre lo dice, es una entrada. Generalmente se hace mediante atributos en cualquier componente, ya sea en un componente HTML, etcétera. Y los outputs generalmente son eventos que salen del componente o un elemento HTML, como un evento de salida, por ejemplo, sería un clic, que generalmente ya todos lo conocemos. Al hacer un clic sobre un botón, el botón lanza un evento hacia afuera, que nosotros podemos utilizar para ejecutar una acción, sumar dos cajas de texto, etcétera. Entonces, esos son los tipos de output que pueden existir. Ahora también un término fundamental serían los componentes padre y los componentes hijos. Esto es simple, lo podemos ver de forma: si un componente está dentro del componente, el primer componente se vuelve componente niño y el componente que almacena componentes se vuelve componente padre. Entonces, esto es algo muy simple de entender con esta gráfica. También lo vamos a hacer enseguida. Acerca de los inputs y outputs, les decía que los inputs son entradas, los outputs son salidas, pero también a nivel de componentes, cuando queremos comunicar componentes entre sí, generalmente nosotros comunicamos componentes del padre al hijo mediante inputs y comunicamos componentes de hijo a padre mediante outputs. Como les decía, vamos a hacer ejemplos de esto, de inputs y outputs, comunicación entre componentes padre y componentes hijo. También mencionarles que esta no es la única forma de comunicar componentes entre sí. Hay varias formas de comunicar componentes. Podemos hacer mediante inputs, outputs, mediante observables, mediante servicios, mediante incluso Redux, etcétera. Entonces, hay varias formas de hacer la comunicación entre componentes y esto más adelante nos va a servir mucho. Ahora, ¿cómo funciona esto de los inputs y los outputs? Primero, si queremos mostrar algo en el HTML, lo hacemos mediante dos llaves. Si queremos mostrar una variable que está en nuestro TS en el HTML, lo hacemos mediante dos llaves. Esto vamos a mostrarlo más adelante con un ejemplo. Luego, les hablaba de los inputs. Los inputs se ven de esta forma: cualquier propiedad que pueda tener nuestro componente o incluso un componente HTML, por ejemplo, value de un input normal, se lo encierra entre corchetes y pasamos cualquier variable de nuestro TS. Esto sería un input porque estamos pasando al componente, en este caso un componente HTML, un input mediante la propiedad value. Esto sería one way binding, sería del componente de nuestro archivo de lógica al HTML, y al lado contrario del HTML al archivo TS se puede decir, o comunicación de componentes hijos al padre, o outputs se hace mediante eventos. Un evento, como les decía, puede ser un clic,
Al hacer clic a un botón, este lanza un evento y nosotros podemos agarrar ese evento para sumar dos cajas de texto, etcétera. Estas dos cosas de inputs y outputs se ve en Angular, en React y en Vue.js. Pero también el caso especial de Angular es que nosotros tenemos una propiedad especial que es el two-way binding, o como algunos lo llaman, contenedores banana, que en sí es la comunicación en los dos sentidos. Podemos ir del HTML al TS y del TS al HTML. Podemos hacer la comunicación entre estos dos archivos. Eso es lo que tiene Angular. En el caso de React, esto no existe. En el caso de React solo podemos tener comunicación en un solo sentido. No existe esta propiedad en React. Entonces en Angular esto es algo que facilita muchas cosas. Esto lo vamos a ver enseguida de igual forma. Input solo son entradas que recibe nuestro componente o nuestro componente HTML, y output son lo que el componente está botando hacia afuera, ya sea un dato al componente padre o, como el caso de los elementos HTML, al hacer un clic está botando un evento para el usuario que quiere usarlo. En este caso para poder sumar dos números, etc. Solo tomaremos con esos conceptos y ahora vamos a hacer un ejemplo claro. En este caso yo solo entro al link de StackBlist. Ya tengo el proyecto de Angular creado aquí. Aquí ya también ya tenemos las ramas, está cargando las ramas de develop. Y ahora vamos a ver los ejemplos de inputs, outputs y qué es un componente Angular. Y vamos a crear un componente también para hacer la prueba. Primero, como les decía, un componente es un concepto global que se da en frontend. Tiene HTML, hojas de estilo y el archivo de lógica que sería el TS. Incluso este puede ser JavaScript o TypeScript X. En el caso de React se maneja el HTML y el archivo de lógica en un solo archivo, ya sea en el JS. En Angular podemos hacer lo mismo. Les voy a mostrar cómo es más o menos React y cómo se diferencia con Angular. Pero son similares en la parte de componentes en los archivos. Como podemos ver aquí tenemos un componente principal que sería el app component, el cual está siendo renderizado en la vista. Es el componente raíz del cual está corriendo nuestro proyecto. Primero, si vamos al archivo de lógica appcomponent.ts, vamos a tener el decorador componente. Estos son decoradores, se llaman decoradores. También más adelante vamos a ver esto de decoradores, porque nosotros podemos crear nuestros propios decoradores. Para un componente tenemos primero el selector. El selector solo sería el nombre que va a tener el componente. En este caso se llama app-root. Después se hace referencia al HTML que va a usar este componente y después se hace referencia a las hojas de estilo que este componente va a usar. Puede usar varias hojas de estilo. Como es un array, podemos linkear a varias hojas de estilo. Luego, como les explicaba la anterior semana, esto ya es muy familiar. Una clase, el nombre de la clase, el constructor, y luego podemos tener n métodos que nosotros queramos. Entonces, esto para explicar de dónde está corriendo el proyecto base de Angular. Está corriendo de este app component que se llama app-root. Y este app-root está en el index HTML. Como podemos ver aquí, esta es la forma en la que se llama a un componente. ¿Por qué les hablaba de componentes que nosotros vamos a crear y componentes HTML, por decir? Si yo escribo aquí p de párrafo, esto ya sería un componente igual. Es un componente HTML que igual puede tener atributos de entrada o outputs, como el click, etc. Este sería un componente HTML, por así decirlo. Es muy similar a lo que nosotros vamos a crear. app-root es de nosotros, pero tiene nuestro propio nombre. Incluso ustedes, cuando creemos algún componente, pueden llamarlo app-rpc, app-luis, etc. Otro componente HTML, por ejemplo, puede ser el input. Creo que ya todos lo deben conocer. Input. Y este input recibe generalmente value, que le decimos. Este input va a comenzar con algún texto. Por ejemplo, puedo decir empezar con 3 as. Veremos que se renderiza. Empieza con 3 as. Yo le estoy pasando las 3 as desde mi teclado, se puede decir. Entonces sería un
input porque estoy ingresando un valor. Pero ¿qué sería un output en un componente HTML? Les decía el click. En este caso se lo coloca, si no me equivoco, un click como me sugiere aquí. Un click y este un click va a lanzar un evento y ese evento ya sería algo que el propio elemento HTML está botando desde sí mismo. Al dar clic en el elemento HTML, el elemento HTML está botando ese evento hacia afuera, el onClick. Esto se puede dar en caso de inputs, en caso de buttons, etc. Entonces, esto quiero que quede bien claro para diferenciar qué es un input y qué es un output. El output generalmente el elemento, el componente mismo, lo va a botar hacia afuera. En este caso al dar clic, al hacer focus, etc. Puede haber varios tipos de eventos que se pueden lanzar desde el elemento hacia afuera. Y el caso del input es lo que nosotros ingresamos. También aquí nosotros podemos ingresar el tipo de caja de texto que va a ser. Cajas de texto, cajas de checkbox. Existen varios tipos de caja, ¿no? Incluso email con... Este ya venía con HTML5. En resumen, los inputs son valores que nosotros ingresamos, como el caso de value, email, en tipo, porque nosotros escribimos aquí qué tipo queremos que sea la caja de texto, etcétera, qué queremos que sea el valor de esta caja de texto. Pero los outputs son eventos generalmente que el elemento propio va a botar hacia afuera. En este caso, el elemento está botando el click. También otro evento puede ser doble clic, puede ser drag cuando tratamos de arrastrar la caja, puede ser drag leave cuando dejamos de arrastrar, on change cuando el valor de la caja de texto cambia, es un evento que la caja nos avisa cuando está escrito, por ejemplo, 2As y nosotros escribimos o lo cambiamos por X, la caja misma bota un evento que se llama onChange. Puede haber varios eventos, pero estos generalmente serían outputs, porque la caja está botando hacia afuera, se puede decir, para que nosotros hagamos eso y lo utilicemos según nuestra conveniencia. Entonces, esto quiero que quede claro antes de crear nuestro primer componente Angular. La diferencia entre inputs, que son entradas, y outputs, que generalmente son eventos. Esto también lo van a ver en React, en Vue.js, en general existe en el concepto de componentes. Incluso en los microfrontends que les decía con Web Components, este concepto es básico, ¿no? De la nueva teoría de conceptos que está en el frontend, inputs, outputs, etc. Ahora vamos al componente Angular. Aquí ya sabemos que nosotros podemos poner cualquier nombre. Tenemos nuestro HTML, CSS y archivo de lógica. Ahora en Stack List para crear un componente nuevo. Puede haber dos formas. Generalmente yo lo creo copiando los tres archivos base y colocándolo en una carpeta. Pero en Stack List se puede utilizar la misma herramienta y en Angular CLI también podemos usarlo. Esto lo vamos a ver con Angular CLI también. Vamos a crear dos componentes, uno con Stack Blitz y el otro con Angular CLI para que tengamos los dos casos. El caso de Stack Blitz primero. Para crear nuevo componente, primero doy clic a la carpeta donde quiero crear ese componente. Esto me lo va a crear en una nueva carpeta, ¿no? Con los tres elementos base que hemos dicho. HTML, CSS y archivo de lógica. Le doy clic derecho, le digo Angular Generator y aquí me sugiere qué quieres crear. Componente, servicio, directiva, módulo, pipe, guard, interface, clase o enum. Le digo componente, este componente que se llame test1. Estamos haciendo la prueba. El primero vamos a crear con Stack Blitz y el segundo con Angular CLI desde nuestras máquinas. Una vez hecho esto, se acaba de crear el componente test1. Como ven, tenemos nuestro archivo CSS, HTML y PS, que sería el archivo de lógica. Con esto ya tendría creado mi primer componente Angular. Una vez hecho esto, ya tenemos nuestro primer componente en Angular. Nosotros podemos cambiarle el nombre aquí. Por ejemplo, yo lo voy a colocar Ricardo, lo colocaré Ricardo Component. Abreviado lo voy a colocar Comp. Ustedes pueden colocarlo cualquier nombre que ustedes quieran. Solo hay que tener cuidado que cuando cambien el nombre,
esté referenciado al archivo correcto. Por ejemplo, si cambiamos directamente este archivo, esta carpeta de nombre es Ricardo-component, los demás archivos tienen que estar correctamente linkeados al que pertenece, al HTML que pertenece correctamente. En este caso, test1 component CSS. Hecho esto, ya tengo mi componente creado, ya tengo mis archivos y puedo adicionar un HTML extra para saber que es mi componente, ¿no? A ver, voy a la parte de HTML y le digo aquí, le colocaré my first component Ricardo conf. Este sería el HTML que mi componente va a tener y lo estoy colocando en el HTML que corresponde al template URL de mi componente. Para que este componente se renderice en la vista que tenemos aquí en la parte derecha, tiene que estar integrado en un módulo. Esa es la diferencia que existe también con React y con Vue.js. En Angular se manejan módulos de componentes. Un módulo sería una agrupación de componentes en términos sencillos. Lo que en React no se maneja de esa forma. En React solo manejamos componentes y el DOM se encarga de renderizar los que se necesitan. Pero en Angular funciona de diferente manera. Si queremos que este test1 se renderice en aquí, tiene que estar declarado sí o sí en un módulo. En este caso nosotros tenemos un solo módulo. Este sería el app component, el app módulo, que sería el módulo raíz de nuestro proyecto. También ya entrando un poco más a fondo de la estructura de esto, en el módulo vamos a tener generalmente solo declaraciones de lo que queremos usar, pero por ahora solo vamos a enfocarnos en esta parte, en declaration. Si mi componente va a estar renderizado en alguna vista de Angular, tiene que estar sí o sí en un módulo y tiene que estar en la parte de declarations. No puede estar en la parte de import, ni provider, ni esta parte de bootstrap. Esto lo voy a detallar más adelante cuando entremos a módulos. Pero por ahora, cualquier componente debe estar sí o sí, tiene que estar declarado en un módulo. Y específicamente en la parte de declarations. En este caso, voy al módulo app_module y le digo el nombre del componente que sería mi clase test1 component. Le digo aquí test1 component, me sugiere y me dice en qué path se encuentra. Le doy clic y me lo está auto importando. Test1 component, la clase en sí me lo está colocando en declarations. Con esto ya puedo usar este componente en Angular. ¿Y cómo lo uso? Como se usa generalmente los HTMLs, ¿no? Solo agarro este selector que sería Ricardo de component. Voy a cualquier HTML que esté dentro del módulo. Si en este módulo tengo 10 componentes, cualquiera de esos componentes se pueden utilizar en cualquier HTML de cualquiera de esos componentes que están declarados. Entonces, este test1 puede usarlo en app component en su HTML y este app component puedo utilizarlo en este test1 component. En este caso yo voy a usar este componente dentro del app component global. Entonces voy al HTML de este, voy a borrar todo esto y voy a colocar primero un párrafo que sería solo para hacer diferencia, que sería, este sería el app component. Aquí me falta la P. Y luego llamo a mi componente que sería Ricardo Comp y se hace de la misma forma. Tengo que cesar entre signo de mayor y menor el componente y tengo que cesarlo también. Esto lo hago así y lo cierro. Mi componente que acabo de crear ya estaría en esta parte. Esto de ASD creo que viene del index.html que estábamos haciendo al principio. Esto lo voy a borrar. Solo se debe llamar al componente principal. Y con esto ya tengo mi componente, mi primer componente en Angular y ya funcionando en el app module principal. Ahora voy a la parte de Angular CLI. Ya, ahora sí ya está corriendo. Está actualizando con pool y ya tengo todos los cambios actualizados. Ya debería estar aquí mi componente test1. Ahora vamos a crear otro componente. Generalmente les decía que podemos incluso copiar y pegar en otro
en otra carpeta estos tres archivos y cambiarlo de nombre nada más y hacer referencia al archivo correcto en el HTML y en el TS nada más. Así también se puede crear componentes de una forma más sencilla. Y esto les voy a explicar luego por qué lo hago a veces. Ahora vamos a ir con el Angular CLI. Esto igual es una herramienta que les va a facilitar la vida en algunos casos. Con Angular CLI se crea componentes desde consola o incluso desde su mismo editor de código. Primero con Angular CLI. Si yo quiero crear un nuevo componente en este proyecto, solo ejecuto. Primeramente, obviamente me encuentro en el proyecto, dentro del proyecto. Angular Course 2021. Luego voy a ejecutar ng generate component. ng generate component. Y luego le digo el nombre del componente. Por ejemplo, lo voy a llamar test2. Pero antes de ejecutar esto, esta línea de comando va a crear el componente y lo va a crear en la raíz. Pero en el caso de que ustedes quieran crear dentro de otro folder este componente, tienen que darle el path aquí. Por ejemplo, si nosotros tenemos después de la raíz, después de la carpeta app, tenemos otra vista de home, etcétera, otra vista de home sub 1, etcétera. Le pasamos el path en esta parte para que el componente se cree directamente en esa carpeta, dentro de la carpeta. En este caso, como queremos crear en la raíz, solo le decimos ng generate component test1, test2. También para abreviar esto, el component se lo abrevia en una C y el generate se lo abrevia en una G. Ng-gc test2 y lo ejecuto. Esperamos un rato y esto tendría que crear un nuevo componente llamado test2 en la carpeta raíz app. Esperamos un rato y aquí me dice que ya ha creado, actualizado el módulo de app incluso. Una vez que se refresque esto, ya tengo el componente 2 creado en mi carpeta app. También aquí hay que notar, primero ha creado el HTML, el TS de lógica, el archivo de estilo SCSS. En el caso de test, uno lo ha creado con CSS normal. Eso también hay que tomar en cuenta que StackBlitz no hace eso, no está creando con el mismo formato que nosotros tenemos originalmente configurado el proyecto, para tomarlo en cuenta. Pero incluso esto lo podemos modificar, no solamente lo decimos aquí refactor name, le digo que tenga extensión CSS, le digo refactor, y en el TS tendría que decirle test component, test1 component SCSS para que quede de igual forma al que acabamos de crear. También algo que no hemos mencionado es este archivo de testComponent.expect.ts. Esto es para testing. Generalmente Angular CLI te lo crea esto, pero nosotros no vamos a tocar testing en este curso. Tal vez hagamos un poco de testing al final, pero no lo vamos a hacer. Pero para que tengan conocimiento, esto es un archivo de testing. Incluso por ahora lo podemos borrar, más adelante tal vez hagamos unas pruebas con testing. Ya tenemos dos componentes, un componente que acabamos de crear. También aquí hay que notar que al actualizar o al crear este componente lo ha declarado automáticamente dentro del módulo de app, module.ts. Lo que les decía que sí o sí un componente tiene que estar dentro de un módulo declarado. En este caso, si voy a Git, es la ventaja que tiene WebStorm. Me dice en color rojo qué archivos ha creado. Y en la parte de azul me dice qué archivos ha modificado. El TS de aquí se ha modificado el nombre, el CSS igual, la extensión. Y en el app module ha adicionado test component 2 en la parte de declarations. Esto hay que notarlo, hacerlo notar porque esto automáticamente Angular CLI lo ha hecho. Pero nosotros tendríamos que hacerlo. En el caso de StackBlitz, nosotros lo hicimos de forma manual, se diría. Una vez verificado que nuestro componente ya está declarado en el módulo donde se va a usar, esto también es importante, más adelante vamos a ver la parte de módulos. El componente tiene que estar declarado en cualquier módulo, pero donde se va a usar el componente. No puede estar declarado en un módulo 3 donde no se va a usar.
Solamente el componente que está declarado en ese módulo es en esa parte donde se puede usar, en ese rango de componentes donde está ese módulo. Como les decía anteriormente, si tenemos aquí componente, unos 10, imagínense, por ejemplo, unos 5, solo puedo usar cada uno de ellos dentro de este grupo, se diría, no puedo usar dentro de otro módulo que tenga el componente 100, componente 300, etcétera. Estos componentes solo se pueden usar dentro de este grupo de componentes que están declarados aquí. Eso para hacerlo notar nada más. Entonces tenemos todo en orden aquí. Ya tenemos los componentes y están declarados dentro de un módulo y ahora podemos usarlo. Este componente 2 se llama app2, app-test2. Entonces puedo usarlo en el HTML. De igual forma declaro esto. En el caso de WebStorm solo lo copio, doy tab y ya me lo completa. Eso es lo bueno de los editores de código. También te facilitan el typeado, se puede decir en algunos casos. Como recordarán, con ngServ levantamos el servidor Angular para que podamos ver que estos cambios están correctamente. Las desventajas de Angular CLI les puedo decir que cuando tengamos varias carpetas dentro de nuestro proyecto app, vamos a tener rutas, vamos a tener páginas, páginas de módulo, páginas de administrador, etc. El CLI te lo crea directamente, como ven, dentro del app module te lo declara directamente el componente. Pero cuando nuestro proyecto crezca, vamos a tener como unos 5 módulos, 10, etc. Entonces, en ese caso, el Angular CLI se sabe equivocar. Si yo quería que me lo declare el componente dentro del módulo del home, lo declaraba dentro de app module o en otro módulo que sería del admin módulo, etc. Entonces, ese es el error, se puede decir, o algunas cosas que hay que cuidar cuando generamos componentes con Angular CLI. Angular CLI directamente lo declara en el módulo donde se encuentre o el que encuentre más cercanamente. Eso para tomar en cuenta. Por eso en algunos casos es mejor copiar los 3 archivos, limpiarlos rápidamente, dejar el constructor, dejarlo limpio y solo cambiar las referencias correspondientes, ¿no? Y así no tenemos errores de declaración en módulos, etc. Como podrán ver aquí ya tengo levantado el servidor. Voy a verificar esto. Digo F12, siempre mantengan abierto la consola para verificar qué está imprimiendo, qué error está devolviendo. Como podemos ver aquí ya tenemos nuestros dos componentes, el primero y el generado con Angular CLI. Con esto damos por terminado la creación de componentes. Ahora vamos a ver los inputs y los outputs. Ya, como podrán ver aquí ya tengo los dos componentes creados de igual forma. Primero los inputs, que es algo sencillo igual. Ya vamos a trabajar primeramente con el componente test1. Este ng-on-init, bórrenlo porque después vamos a hablar de eso. Desde la parte de implements igual, implements on-init igual. Porque esto generalmente te lo genera el creador de componentes. Solamente por ahora vamos a tener test component y el constructor, nada más. Entonces, como les decía, un input es lo que va a entrar al componente. Nosotros le podemos pasar datos, le podemos pasar observables, le podemos pasar tablas, etcétera, cualquier tipo de datos. Ahora, un input, ¿cómo se define en Angular? Se define mediante esta propiedad. Le colocamos aquí arroba input con i mayúscula. En este caso ya me está haciendo la sugerencia de que si queremos importar de esta parte, le digo sí. Está importando este input del Angular Core, que sería la base de Angular, la librería base de Angular. Y luego se escriben dos paréntesis. Luego de esto, el nombre de la entrada. Un ejemplo claro puede ser para este componente que se llama Ricardo Conf. Le puedo decir status de estado. Y le puedo colocar, como aquí estamos manejando TypeScript, es bien tipeado. Le puedo colocar de tipo string, que sea la entrada. También algo que olvidaba mencionar en la anterior clase es que existe any también. Any sería cualquier tipo. Este any representa un comodín.
Puedes representar un array, un string, un number, etcétera. Cuando nosotros creamos un comodín para algún tipo de dato que no sabemos cómo va a llegar, podemos usar any. Pero en buenas prácticas de programación de código se puede decir que siempre es bueno manejar tipos de datos que se sepan, como decir string, number, etcétera. Esas son las buenas prácticas que se pueden tener al programar en Angular, en frontend. Generalmente siempre te revisan cualquier codes view que se haga por algún frontend senior. Generalmente este any siempre lo observan. No aceptan estos any's cuando se programa en Angular. Te dicen que lo corrijas. Generalmente no aceptan esto. Pero en algunos casos extremos donde no sepamos qué tipo de dato va a llegar, se puede usar. Pero generalmente esto no lo permiten las empresas que controlan bien su código, se puede decir. Lo vamos a tratar de hacer de la mejor forma, entonces lo vamos a colocar string, que sea status de tipo string. Estoy diciendo, este componente va a tener un tipo de entrada llamado status y de tipo string. También les decía que si queremos renderizar variables en nuestro archivo de lógica, que sería este TS, a nuestro HTML, se hace mediante dos llaves. En este caso, este status ya es una variable dentro de nuestro archivo de lógica. Es como definir una variable, como si tuviéramos la clase persona y declaramos la variable name de tipo string, igual que Java o C Sharp, ¿no? Así a manera de entenderlo de una forma más sencilla. Entonces es lo mismo que estamos haciendo aquí, pero por delante lo estamos poniendo inputs. Con eso ya se vuelve una entrada a nuestro componente. Si quiero renderizar esta variable status dentro de mi HTML o en mi HTML, les decía que se hace mediante dos llaves. En este caso lo voy a renderizar dentro de un párrafo. Digo párrafo y coloco dos llaves. Abro con dos llaves y cierro con dos llaves. Y en el medio se pone la variable que quiero renderizar. En este caso sería status. Como status está en la parte de mi archivo de lógica empezando con valor null, no va a renderizar nada. Tendría que estar debajo de my first component. My first component no está ahí. También esto, si queremos inicializar alguna variable, se lo hace al igual que, no sé si en Java o C Sharp se lo hace así. Pero si queremos dar un valor inicial a nuestra variable, se lo hace de esta forma. Solo colocamos igual y que esta variable inicie en, coloco comillas simples y le digo que inicie en status working, le puedo colocar trabajando. Y con este estado inicial o valor inicial de esta variable status es con la que va a iniciar este input. Como aquí pueden ver, está apareciendo la palabra working. Puedo colocar aquí incluso input status, dos puntos, para que sepa qué está entrando a mi componente, qué valor tiene mi variable status, que es input. Ya, primero, para comenzar eso, ya tenemos nuestro primer input en nuestro componente. Este componente Ricardo Comp está definido dentro del app component HTML. Al igual que les decía que, por ejemplo, el button, por ejemplo, un button aquí, mejor el input. Este type sería un input. Nosotros estamos pasando de tipo texto, incluso le puedo dar checkbox y esto cambia, ¿no? Se vuelve un checkbox. Esto es un input. Entonces, nosotros ya hemos creado un input para nuestro componente. Y de la misma forma, nosotros lo llamamos aquí. Nuestro input se llama status dentro de nuestro componente Ricardo. Le digo status y como es input, se define al igual que este ejemplo HTML. Le digo el nombre del input y el valor que le quiero enviar. En este caso hagamos lo mismo. El input se llama status y el valor que le quiero enviar que sea, digamos, ocupado sería, ¿no? Busy. Como pueden ver aquí ya se está renderizando el componente Ricardo, pero con esa palabra busy. Este input check lo voy a borrar. Y para que se note un poco mejor, este HTML lo voy a encerrar dentro de un div. Le voy a poner div aquí. Lo voy a encerrar y le voy a dar un borde para que lo notemos. Border. Le digo border, un píxel o 5 píxeles. Le digo
Z y de tipo sólido. Con esto, para que nos demos de cuenta, un poco más fácil, ¿no? Todo lo que está dentro de este cuadro en color rojo es el componente Zicardo Comp que acabamos de crear. Y el input que le estamos enviando desde app component HTML, que sería el componente global que se ve aquí, estamos mandando la palabra busy. Ese sería el ejemplo de input. También antes de acabar con esto del input, si nuestro input se llama status, como en este caso se llama status, pero si queremos utilizar ese input con otro nombre de variable dentro de nuestro archivo TS, por ejemplo, lo tenemos que hacer así. Se llama primero status, el input se llama status. Este input de status no quiero que esté almacenada en una variable del mismo nombre. Quiero que se almacene en una variable del tipo status, puedo decirlo test. Status test. Y ahora esta es la diferencia. El input se llama status en el componente con el cual se lo debe llamar así, pero internamente dentro del archivo de lógica se está usando esta variable. Entonces, para poder renderizarlo, tengo que usar este status test dentro del TS de mi componente Zicardo Comp. Con esto ya tengo renderizado de igual forma. Con esto creo que ya hemos abarcado la mayor parte del input de componentes Angular. Como les decía, el output, por ejemplo, en el caso de un botón, funciona de igual manera. Aquí a lo que me doy de cuenta, funciona de igual manera. Escribo button, le doy tab o enter y me lo completa. Entonces va a facilitar las cosas. Ya. Entonces, en el caso del botón, por ejemplo, un output sería el click, sería un click. En el caso del botón, el onClick sería un claro ejemplo de un output, porque al hacer un clic en el botón mismo, este HTML botón, está botando un evento que sería este clic. Nos está diciendo, por ejemplo, para que se entienda mejor, en qué momento está haciendo clic, incluso nos puede decir la posición, la altura a la cual se está haciendo el clic, etcétera. Nos da varios datos. Ese clic nos puede decir la altura del botón, etcétera. Varios datos que nosotros podemos utilizar a futuro. Entonces el botón sería un claro ejemplo de un output. Ahora vamos a ir con nuestro componente test1. Ya, este output lo voy a hacer en el test1 y luego en el test2 yo les voy a dar tareas, voy a decir hagan 2 inputs en el test2, 2 outputs, etcétera. Entonces para hacer un output, por ejemplo, un click o un blur o un drag and drop, ustedes pueden colocar cualquier nombre que ustedes deseen, pero ese output va a botar un evento y en ese evento ustedes pueden botar cualquier dato que ustedes quieran. Entonces, para hacer un output es lo mismo, escribimos arroba y output. Y aquí nos sugieren directamente de qué módulo va a importar. Va a importar del Angular Core. El output funciona de igual manera que el input, pero este bota un evento, como les decía. Y ahora vamos a empezar así, le digo output y la variable, ¿qué nombre va a tener esta variable que va a ser un output? A ver, le diré... lo voy a llamar send data, le puedo decir send, a ver, on send data, así como decir envía datos, ¿no? On send data. Le digo que se va a llamar de este tipo mi output y un output tiene que ser del tipo event emitter, lo que quiere decir que va a ser un evento que va a enviar hacia afuera del componente. Entonces aquí le digo new event, estoy inicializando eso, new event emitter. También lo está importando del Angular Core. New event emitter, le digo paréntesis, como debe ser cuando decimos new, y punto y coma. También aquí puedo decirle una variable inicial, la cual va a almacenar este new event emitter. Ya, aquí por lo general le digo null.
para que empiece ese new event emitter. Con esto ya tenemos declarado nuestro output. Ahora nosotros, la diferencia con esto es que en el input nosotros le decíamos que vamos a introducir al componente, etc. En el caso del output, nosotros le tenemos que decir qué momento se va a enviar ese output hacia afuera. Ese evento, qué momento va a salir fuera del componente. Puede salir fuera del componente haciendo clic, haciendo blur, haciendo un over drag and drop, haciendo doble clic, etc. Nosotros decidimos eso. Entonces, ¿cómo podemos hacer un ejemplo? Igual con un botón vamos a hacer un ejemplo. Ese clic nos va a servir porque vamos a decir que cuando haga clic en ese botón dentro del componente, bote ese evento personalizado que nosotros tenemos. Entonces yo le digo aquí, botón, le digo hacer clic, o mejor le digo send data outside, enviar datos afuera. Y puedo usar, como esto es HTML básico del botón, puedo usar el mismo clic que les decía. En este caso sería on click, pero aquí hay una diferencia más. Por lo general sería así. Esto también no lo hemos recalcado en el caso de los inputs, me acabo de recordar, pero vamos a empezar primero por aquí. Hasta aquí todo bien. El on click me quiere decir que acabo de hacer clic en el botón dentro del componente, dentro del cuadro rojo, y al hacer clic aquí quiero enviar mi output personalizado que se llama onSendData. Pero también para utilizar este onClick tengo que hacer algo. En Angular, cuando quiero recibir este onClick o el evento que el onClick de este botón va a enviar, lo tengo que recibir dentro de una función que me voy a definir aquí. Me voy a definir una función muy sencilla. Le puedo decir onClick send. A ver, le colocaré un click test y es una función normal, ¿no? Por ahora solo ahí, un click test. Esta es una función que está declarada dentro del TS, dentro del archivo de lógica, y es en la cual voy a almacenar lo que este botón va a botar. Entonces dentro de estas dobles comillas lo declaro. Le digo un click test y doble paréntesis. Se llama onClickTest, está bien. Ahora algo extra, como en el caso de las variables que necesitamos, si queremos mostrar variables del TS en el HTML se ponen doble llave. En el caso de los eventos de un componente HTML como este button, se pone de igual forma, pero se pone paréntesis y ya no se pone on. Generalmente solo se pone doble paréntesis y clic. Esto está diciendo que el evento que este botón va a enviar va a ejecutar una función que está dentro de nuestro TS. Para eso serían los paréntesis, para que podamos ejecutar o usar una función de nuestro TS dentro de este evento click que este botón está lanzando. Y también algo muy importante, este botón estaba lanzando un evento y ese evento lo vamos a recibir dentro de esta función y se utiliza la siguiente sintaxis, se pone $, y event. Eso quiere decir que nuestra función va a recibir este click dentro de la variable event que se está poniendo aquí con signo de $. Una vez hecho esto, vamos a hacer la prueba. Voy a mi método onClickTest. Aquí estamos recibiendo una variable event. Aquí sí le podemos poner de tipo any porque no sabemos exactamente qué va a devolver, y ponemos un console log para imprimir y vamos a ver qué tenemos aquí. Event click, le pondremos los puntos y mostramos que está enviando al hacer clic ese botón. Abro la consola de StackBlist, aquí tenemos varias cosas, hago clic y esto es lo que está botando el botón de HTML. Solo está botando point event is true, nada más, solo está botando eso nada más. No está botando nada interesante. Entonces esto por una parte. Estamos usando este elemento HTML para almacenar este click dentro de una función personalizada en nuestro TS. Ahora recuerden que nosotros estamos haciendo un output personalizado.
Ahora lo vamos a usar eso. Entonces, al hacer clic en un botón, nuestro componente personalizado va a botar datos hacia afuera del componente. Y esto se hace de la siguiente forma. Le pongo this, el nombre del output, que sería on sendata. Le digo punto emit, de emitir, que va a emitir hacia afuera del componente. Y aquí puedo enviar lo que yo quiera. Puedo enviar JSON, puedo enviar array, puedo enviar datos, puedo enviar 1000 datos de tabla, etcétera. Puedo enviar lo que yo quiera. Por eso esto es un output personalizado. En este caso yo lo voy a colocar, digamos, name, para que, por ejemplo, ¿no? En el caso de que estamos imprimiendo un estudiante, algo así, algo parecido, comillas simples, le digo Ricardo, le digo, no sé, status, le puedo colocar aquí cualquier cosa, busy, etcétera. Entonces, este sería un output personalizado, un evento que nosotros estamos personalizando a nuestro gusto. En este caso, estamos enviando estos datos hacia afuera del componente cuando alguien haga clic aquí. Hasta aquí todo está funcionando bien. Hacemos clic, no se muestra, solo se muestra este console log que sería propio del botón de HTML. Para imprimir esto, tenemos que hacer lo mismo, pero en el componente donde se está utilizando Ricardo Component. Vamos al HTML donde estamos usando este componente Ricardo. Y de igual forma, los outputs se hacen como el ejemplo que les acabo de mostrar del botón. Primero empecemos con el nombre del output personalizado, se llama onSendData. Entonces el output se llama onSendData de nuestro componente personalizado. Le digo igual y doble comillas simples. Es el mismo caso del botón, si nos damos de cuenta es el mismo caso. Es un output personalizado, pero para recibir ahora, tenemos que recibir estos datos, que igual son un evento, pero tenemos que almacenarlo dentro de una función, se los recibe dentro de una función en nuestro TS. Entonces hacemos lo mismo. Dentro del TS voy a tener que ir y el constructor está aquí. Fuera del constructor voy a tener que decir aquí print data Ricardo Components. Puedo colocar un nombre largo, tal vez. Y esta función va a recibir una variable evento, no sabemos de qué tipo. Y lo vamos a imprimir aquí. Console.log, le digo Ricardo Component e imprimo event. Esta función está recibiendo la variable evento y está imprimiendo nada más, no está haciendo nada más. Y nosotros, para usar esta función que acabamos de crear en el archivo de lógica dentro del app component, en la parte de HTML les decía, si queremos usar una función al igual que las llaves dobles, en el caso de outputs, se lo hace mediante paréntesis nada más. Coloco paréntesis al output y esto quiere decir que el output va a utilizar una función personalizada, en este caso Ricardo, print data Ricardo comp, y va a recibir el evento que sería signo de dólar y event. Este signo de dólar y event solo se hace en el HTML para recibir eventos. Entonces esta es la sintaxis. Hecho esto, antes de continuar voy a borrar temporalmente todo el constructor porque está imprimiendo muchas cosas en la consola. Solo temporalmente. Y hecho esto, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Al dar clic aquí, este componente Ricardo ya tiene un output personalizado. Y el evento que esté botando este output hacia afuera, lo estamos recibiendo aquí en una función mediante esta sintaxis que sería signo de dólar y event. Y esta función está imprimiendo nada más Ricardo comp y el event que está enviando. Doy clic aquí y exactamente tengo eso, ¿no? Estoy recibiendo este output personalizado. Estoy imprimiendo Ricardo comp. Y los datos personalizados que está enviando el componente hacia afuera son estos, name y status, que hemos definido dentro de nuestro componente test1. Esto sería lo de outputs en componentes Angular. Si nos damos de cuenta,
este button es igual a un componente, pero es un componente HTML, porque igual tiene el evento click, y ese evento click lo estamos almacenando dentro de una función mediante la sintaxis $event y recibiendo en una función onClickTest, y este es el que va a enviar el evento personalizado, nuestro output personalizado, si nos damos de cuenta. Es lo mismo, pero en el caso del button es un elemento HTML, y en el caso de Ricardo Component ya sería un evento personalizado a nuestro gusto. Esa sería la diferencia. Son iguales, pero este es un componente HTML y el otro es un componente personalizado que nosotros podemos modificar a nuestro gusto. Para crear un output personalizado siempre vamos a tener que usar algo de HTML propio, eventos HTML propios de cualquier elemento nativo, como el button, como el párrafo, como el div, porque mediante un clic, mediante un drag and drop, mediante un doble clic, vamos a poder hacer eventos personalizados a nuestro gusto. En este caso sí o sí vamos a tener que usar algún evento propio HTML de algún elemento nativo, como el button, el check, incluso el check, etc. Entonces ese sería el caso del output. También a lo mismo que los inputs, el nombre puede cambiar. Si este se llama onSendData en el elemento personalizado, por dentro podemos estar utilizando otro nombre como variable, solo sendData. Entonces esto cambiaría de esta forma nada más y tenemos el mismo resultado. La parte de inputs, algo más que me faltaba recalcar es que en inputs, cuando es algo simple igual. En este caso tenemos Ricardo Component. También les decía que si queremos mostrar algo dentro de un párrafo, etcétera, tenemos que usar alguna variable de nuestro TS, tenemos que usar doble llave. Y aquí podemos utilizar mi variable, etcétera. Podemos mostrar variables del TS. Pero en el caso del input, cuando le queremos pasar una variable de nuestro TS, se utiliza corchetes. En este caso vamos a hacer la prueba. Voy a app component TS. Aquí tengo título, Angular 2021. Puedo copiar el mismo, lo puedo cambiar, puedo poner status. Le puedo decir my status. Esto ya sería una variable, ¿no?, dentro de nuestro TS. Ahora, esta variable lo voy a cambiar a my status. Así. Esta sería una variable de mi TS, pero quiero pasar esa variable a mi componente Ricardo Component. Se hace lo siguiente: copio esta variable, lo coloco aquí, mi variable se llama myStatus. Si lo hago de esta forma, el componente Ricardo no va a reconocer que esta es una variable que está pasando, va a renderizar lo mismo. Si quiero que se conozca como variable eso, le digo corchetes. Y con esto ya está reconociendo mi variable como tal. Estoy pasando variable a mi componente Ricardo Component mediante inputs. Entonces hasta ahí ha finalizado la explicación de inputs y outputs. Input se lo pasa con corchetes si son variables, y si no son variables lo podemos pasar sin corchetes. Output se lo maneja con paréntesis si queremos ejecutar funciones, y si no queremos ejecutar funciones no se maneja paréntesis, pero generalmente siempre se va a ejecutar aquí alguna función. Con esto ya estamos haciendo indirectamente una comunicación entre padre e hijo. El hijo sería el componente test1 y el componente padre en este caso sería el app component. Estamos enviando con el output desde el componente hijo datos al padre para que lo muestre, para que lo imprima, para que haga cualquier cosa. Desde el padre estamos enviando datos al hijo mediante inputs. En resumen, estamos haciendo eso. Ya tenemos el componente 2 creado. Ya está funcionando, ya está corriendo. Aquí incluso le voy a colocar un div para que sea más notable. A ver, le puedo decir. Igual le voy a dar un styles, le voy a dar border. Border 5 píxeles, green, solid, con eso. Como se puede ver, ya está el componente 1 en rojo y el componente 2 en verde. Y dentro del componente padre, que sería el app component.
Ya primero sobre la tarea que hemos dado, a ver, ¿dónde está? Aquí está. Crear dos inputs, uno llamado name y el otro llamado last name de tipo string y mostrar sus datos al dar clic en un botón concatenado con general data Ricardo Pari. Ya vamos a resolver primero. No lo veo muy complicado. Incluso puedo copiar directamente la name y last name. Primero creo los inputs. Le digo arroba inputs para que me importe directamente. Inputs. Le digo name. Como no voy a cambiar el nombre de la variable, digo name de tipo string. El otro sería last name. Solo copio lo mismo, last name de tipo string. Y me hago el botón, ¿no? Puedo aquí poner P. Puedo poner un botón que diga mostrar. O como estamos usando en inglés, show data. Uso el evento click del botón para ejecutar una función de mi TS en este componente. Le digo on show data. En los nombres de las funciones también tienen que tener algún buen concepto, ¿no? Para dar buenos nombres de las funciones. Tiene que ser acorde a lo que haga la función. Eso también es una buena práctica de desarrollo. Entonces, on show data, cuando doy clic ahí, tengo que enviar un evento. Y este evento es de tipo output. Entonces creo el output, que sería output, que se llame on show data. No puede ser el mismo nombre, puedo colocarle on send data. Le digo igual a new event emitter y que empiece en nulo. Con esto ya tengo el output definido y al enviar solo sería this on send data punto emit y aquí envío la cadena concatenada. Incluso ya podría enviar, le digo aquí, como en la tarea estaba escrito, sería algo así, general data Ricardo Pari, pero recordemos que estos son variables. Y aquí primero lo más simple, ¿no? Si es variable this.name más this.lastName. Incluso aquí le puedo dar un espacio, ¿no? Aquí que imprima un espacio vacío. Con esto ya estaría el componente creado, ya estaría, al hacer clic ya estaría enviando hacia afuera el dato que necesito imprimir. Entonces voy al componente donde está declarado esto. Voy a enviarle los inputs y los outputs, ¿no? Name, como lo estoy escribiendo directo y no es variable, le puedo decir Ricardo. Last name es otro output, digo input, le digo Pari. Y el output se llama onSendData, lo defino en el mismo componente. Y aquí tengo que crearme mi propia función, se diría print data, le puedo decir print data, y vas a recibir el evento que está enviando este output personalizado. Y para que este output reconozca esta función que me voy a crear, le pongo paréntesis alrededor. Creo esta función print data, mi componente padre, y aquí sería solamente imprimir. A ver, le coloco child send data, child component, le puedo decir comp send data y imprimo event. Y con esto ya estaría resuelto esa tarea. Si ya se ha refrescado esto, doy clic al componente 2 sobre show data y ya tendría impreso como hemos quedado en la tarea general data Ricardo Pari. Y esto tiene que variar según los inputs que yo le dé. Aquí le puedo dar Juan Gutiérrez
Y esto tendría que imprimir Juan Gutiérrez al dar clic. Y esto se está imprimiendo en el componente padre. Eso sería la tarea que acabamos de dar.